Estudio Bíblico. El Seol del Antiguo Testamento. La palabra Seol la encontramos en la Biblia y en otros textos religiosos. En la Reina Varela, traducción del 1909, la palabra Seol aparece 66 veces. En el Antiguo Testamento hay 30 versículos relevantes con la palabra Seol. Y la gran mayoría de estos versículos están en el libro de los Salmos y en Job. O sea, la palabra Seol como tal es para identificar en el Antiguo Testamento, y solo en el Antiguo Testamento, un lugar reconocido por muchos teólogos y estudiosos de la palabra como el lugar donde moran los muertos, sean salvos o no. Pero en sí, ¿qué era el Seol? ¿Por qué solo existe en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué ya en el Nuevo Testamento deja de llamarse Seol para convertirse en Hades? Pero dejemos que el mismo Jesucristo, con sus propias palabras, nos explique qué era el Seol, quiénes iban al Seol y en qué lugar, y rodeado de qué, junto a qué estaba el lugar conocido como Seol. Para podernos explicar algo tan complejo, Jesús utiliza la conocida parábola del hombre rico y el pobre Lázaro. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, entre los versos 19 y 31, Jesús nos da a conocer cómo era el Seol, quiénes iban al Seol y quiénes no iban al Seol. Esto estaba determinado por la actitud del que moría. Nos cuenta Jesús que este hombre rico era tan rico que vestía con las ropas más caras y más lujosas, y que cada día hacía banquete con invitados en su casa. Gustaba de los manjares y deleites más caros, más finos, más rebuscados. Llevó una vida todo rodeado de esplendor, de riquezas, de grandezas. Pero una vez se tuvo que enfrentar a la realidad. Tuvo que dejar este mundo e ir al lugar de los muertos. Y este lugar era conocido por el nombre de Seol. De igual forma, Lázaro, el hombre pobre, abandonado en las calles, sin comida, sin ropa, sin lujos. Era tal su situación que su cuerpo estaba lleno de llagas, y los perros venían y lamían las llagas de Lázaro. Pero Lázaro murió y no fue al Seol. Fue a un lugar frente al Seol, pero Jesús lo describe con el nombre de seno de Abraham. Pero volvamos nuevamente a esta gráfica descriptiva para que podamos entender gráficamente esta parábola explicada por Jesús. Según Jesús nos explica, el Seol era el lugar donde iban las almas que iban a ser atormentadas por no haber cumplido con los preceptos de Dios. Por lo tanto, no calificaban para entrar al lugar conocido como seno de Abraham, que era donde descansaban en paz los salvos. Jesús lo explica, que ambos lugares estaban frente a frente uno al otro, pero estaban tan cerca que se podían
escuchar cuando hablaban y ver unos a otros y reconocerse. Por lo tanto, la distancia no era tan larga. Y que estos dos lugares, el seno de Abraham, donde reposaban los salvos, y el Seol, donde estaban los atormentados, porque no eran salvos, estaba dividido por un abismo, y no se podía pasar de un lado para el otro, mostrando bien marcada esta separación. Pero la Biblia nos menciona otro evento donde un famoso personaje llamado Jonás cae también en el Seol. Jonás, un profeta desobediente a Dios, es lanzado al mar desde un barco en medio de una gran tormenta, y al caer a las profundas aguas es tragado por un gran pez. Y mientras el cuerpo de Jonás permanecía en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, el alma de Jonás caía precipitadamente y llegaba al Seol. El propio Jonás, en su oración en el capítulo 2, dice que él clama desde el Seol y Jehová lo oyó. Aunque el narrador anónimo, o sea, el escritor anónimo del libro de Jonás, manifiesta en su encabezamiento del capítulo 2 que Jonás clama desde el vientre del pez. Muchos han pensado que el libro de Jonás lo escribió Jonás, pero estudios han demostrado que es un escritor anónimo quien hace la narrativa. Por eso es la diferencia que usted ve en lo que dice el escritor anónimo con lo que proclama Jonás durante su oración en el capítulo 2. Y así están plasmados los hechos de Jonás en el vientre del pez, apoyado por las escuelas rabínicas y por todo el rabinato de la religión judaica, los cuales plantean que Jonás murió, su cuerpo quedó por 3 días y 3 noches dentro del pez, y su alma descendió al Seol. El mismo Jesús reafirma esto, porque la señal de Jonás era la de Jesús, y Jesús no es mentiroso. Y nos dice la Biblia en el capítulo 2, verso 10 del libro de Jonás: y mandó el Señor al pez, y vomitó a Jonás en tierra seca. Afianzados en lo expresado por Jonás en su oración, cuando afirma que Dios lo saca no del vientre del pez, como afirma el que relata el libro de Jonás, sino que lo saca de la sepultura del Seol. Allí, basado en esto, es que la Iglesia Católica afianza su fe sobre el purgatorio, diciendo que el purgatorio es lo mismo que el Seol. En sí, ellos están basados en la creencia de los judíos. Aún los judíos de estos tiempos, los que no han aceptado que ya llegó el Mesías, los que están esperando el Mesías, siguen pensando que ellos van cuando mueren a este lugar de espera llamado Seol y seno de Abraham, y allí esperarán a la llegada del Mesías. Por lo cual, para tantos judíos actuales, católicos y algunos cristianos, el Seol es lo mismo, es el mismo lugar. Algunos le llaman purgatorio, otros le llaman Seol, que está junto con el seno de Abraham. Pero es el mismo concepto, un lugar donde los muertos esperan por el Mesías. Un lugar donde algunos piensan que por rezos se puede sacar de ese lugar de un lado hacia otro, o sea, sacarlo
de el Seol y llevarlo al seno de Abraham. Porque el concepto judío y el concepto católico y de algunas religiones es que este lugar de los muertos, como lo presenta el Seol en el Antiguo Testamento, es un lugar con unas reglas más flexibles. Por eso es que cuando usted habla con un rabino y le pregunta sobre este pasaje bíblico, ellos te dicen sí. Cuando en 1 Samuel, capítulo 28, el rey Saúl se disfraza y va a ver a la pitonisa, en ese momento, cuando la pitonisa invoca el espíritu que baja, efectivamente, es el de Samuel. Esa es la respuesta de los rabinos. Y uno le pregunta, ¿pero por qué? ¿No puede ser un demonio transfigurado? Te dicen no, porque el Seol en ciertas ocasiones permite estos eventos. Aún más cuando es cuestionado un rabino, uno le dice, pero y de ahí no se puede salir. Te repiten. Entonces cuando Jesús habló con Moisés y habló con Elías, ¿eran demonios transfigurados o eran espíritus? ¿O eran cuerpos glorificados? Si preguntamos a un teólogo católico o a un sacerdote sobre este mismo concepto del Seol y esta flexibilidad de mover un alma del purgatorio o Seol hacia el seno de Abraham mediante rezos, y uno le dice, pero mire, es que eso no puede ser así. Ellos te dicen y te contestan, claro que sí, esto sí puede ser, y enseguida proceden a explicarte. Y te llevan al pasaje bíblico, a la parábola de Jesús, de Lázaro y el hombre rico, y te dice, si esto no hubiera podido ser, entonces el hombre rico, ¿por qué le pide a Abraham que mande a Lázaro como mensajero? Y fíjate que Abraham, él declina mandar un emisario, exponiendo que ya fue Moisés y que a Moisés no le creían ni a los profetas. Por lo tanto, ¿para qué iba a mandar un emisario si no le iban a creer tampoco al emisario que le enviara? De esta forma, ellos apoyan su teoría de que sí, Abraham mismo acepta en esta parábola hecha por Jesús de que se puede mandar un emisario, pero que él no lo va a mandar porque va a ser en vano. Cabe aclarar que hay algunas religiones cristianas que en nuestros días manifiestan que cuando ellos mueren van para el Seol a esperar el día de la resurrección y entonces allí será el juicio. O sea, ellos no tienen el concepto de Hades, tienen el mismo concepto, siendo aún cristianos, de los judíos que no han recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Mesías y están esperando aún el Mesías, y que ellos, como cristianos, van a estar allí en el seno de Abraham, esperando a que venga el Mesías y pague sus culpas y los redima con su sangre, para entonces poder salir de este lugar de espera. Pero ante tanta divergencia interpretativa, ¿dónde está la verdad? ¿A qué conclusión llegar ante estos puntos de vista? Cabe añadir que la respuesta coherente, verdadera y lógica siempre la tiene Jesús, por lo que nos vemos obligados a ir a las propias palabras y enseñanzas del Mesías para poder entenderlo todo con respecto al Seol y al Hades. Ya hemos visto una amplia descripción sobre el lugar de los muertos
llamado Seol, el cual deja de existir en el mismo momento de la muerte del Mesías. Pero veamos cómo lo explica Jesús. ¿Recuerdan el pasaje bíblico del Evangelio de Juan capítulo 14? En el verso 1, Jesús le informa a sus discípulos de los nuevos planes que Jesús tenía para una morada en la casa del Padre Celestial. Y leemos así en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Este verso 1 es el preámbulo de todo. Jesús estaba preparando a sus discípulos para que entendieran los nuevos cambios. Y comienza a explicar: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y recalca, aclarándoles: de otra manera os lo hubiera dicho. Aquí el mismo Jesús deja bien claro que Él nos está contando solamente la verdad. Pero ¿cuál es esa verdad? ¿Qué verdad es la que nos trae Jesús? Porque dijo: voy a aparejar un lugar. Y estas palabras de Jesús nos hacen entender lo mismo que a los discípulos. Este lugar nuevo que quiere Jesús conformar no existe, no está en uso. Él lo va a crear para que estemos nosotros, los redimidos, en este nuevo lugar con Él. Cuando se lee Juan capítulo 14, verso 2, con los ojos y el entendimiento de la carne, el lector no nota nada diferente. Pero cuando se lee este verso bajo el entendimiento del Espíritu Santo, entonces, y solo entonces, se entiende la realidad de las palabras de Jesús al decir que no quiere que los redimidos por su sangre mueran y vayan para el viejo lugar de los muertos, conformado por el Seol, la cima o abismo de separación y el seno de Abraham. Queda bien claro que Jesús prepararía, buscaría y acomodaría un nuevo lugar para los salvos y otro para los no salvos, quedando en desuso el Seol y el seno de Abraham. Muchos teólogos piensan que al morir Jesús, ya los pecados son redimidos por la misma sangre del Mesías, y no hay una razón para que el Seol y el seno de Abraham sigan existiendo y funcionando. La Biblia solo narra lo suficiente para el plan de salvación de la raza humana. Por eso, en la primera carta dirigida por el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 13, verso 12, Pablo, o Rab Shaul, el rabino Shaul, como le dicen en hebreo, nos explica: porque ahora vemos con un espejo, veladamente, en oscuridad. Y aquí se refiere a los espejos de visión opaca de aquella época, y no a los claros espejos que conocemos en la actualidad, porque en aquella época no se conocía el azogue, que es el mercurio líquido, y se usa actualmente en la elaboración y construcción de espejos. Solo así nos damos cuenta de la gran verdad que encierra Lucas capítulo 23, verso 43, donde leemos: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy
estarás conmigo en el paraíso. Y asimismo cumplió Jesús lo que había dicho. Ese mismo día, antes que se pusiese el sol, ese mismo día, antes que a la puesta del sol se acabara el día y comenzara uno nuevo, Jesús moría. Junto a él, este hombre, y los dos entrarían al nuevo paraíso. Pudiéramos decir que este malhechor fue el primero en estrenar el nuevo paraíso. El lugar que había prometido Jesús, el nuevo lugar que iba a construir para llevarnos. El nuevo lugar fue estrenado por este malhechor. El paraíso, para donde vamos a ir, tú y yo, el día que partamos de este mundo. Y allí, conforme está en Apocalipsis 2:7, Él nos dará de comer del árbol de la vida eterna.